¿Cómo están, amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Hoy vamos a ver 7 consejos para instalar un aire acondicionado comercial, residencial o industrial. Obviamente, como siempre, dejo el link en la descripción del video. Esto es del blog de Torrington Refrigerantes, ¿sí? Bien, vamos a la intro y comenzamos. Desapasionados de la refrigeración y la electricidad. Desapasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien. Desapasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén apasionados de la refrigeración y la electricidad. Espero que estén bien. Muy bien. Bien, compartimos las recomendaciones realizadas por los fabricantes de equipos para la correcta instalación de un sistema de aire acondicionado comercial, residencial e industrial. Acá, abajo de la imagen, el epígrafe dice: el chiller es un refrigerador de líquido que, como un sistema de expansión directa, calienta o enfría mediante el intercambio térmico. Tiene como características principales mantener el líquido refrigerado cuando está en función de frío, mantener el líquido calentado cuando está en función de bomba de calor. Bien. Se debe tener en cuenta ciertos factores a la hora de realizar instalaciones que pueden incidir en el bienestar de los usuarios de la edificación. 1. Primero, se requiere definir el plano del sistema, verificar que el plano del proyecto coincide con el área a instalar el sistema de aire acondicionado. 2. Utilizar materiales resistentes y de primera calidad. Para la instalación del caño de cobre se debe realizar la soldadura autógena mientras se hace pasar flujo de nitrógeno internamente en la tubería para evitar la oxidación del cobre. Acá lo que está diciendo es la famosa soldadura bajo atmósfera de nitrógeno, sí, que el regulador se regula a 2 psi nada más, a 2 psi. Entonces, mientras va pasando esa pequeñísima, muy pequeña presión de nitrógeno, uno suelda y no se forma escoria en la parte interna. 3. Revisar que las unidades evaporadoras colocadas en cada área estén correctamente niveladas y que cuenten con un drenaje bien diseñado para manejar la cantidad de agua de condensado que va a pasar a través de ellas. Se deben establecer protecciones eléctricas, punto 4, para las unidades condensadoras o unidades exteriores. Acá dice el epígrafe: unidades exteriores o unidades condensadoras. El condensador tiene por objetivo la disipación de calor absorbido en el evaporador y la energía del compresor. 5. Asegurarse que el disyuntor y protector térmico a utilizar sea adecuado y esté bien dimensionado para las unidades, así como la dimensión de los cables a utilizar para la instalación eléctrica. 6. Los sistemas de aire acondicionado split pueden ser utilizados en cualquier edificación de tipo residencial, casa o apartamento, incluso pequeñas oficinas, en espacios, habitaciones, que no superen los 48 metros cuadrados y que tengan por lo menos una pared fija de concreto hacia el exterior donde se pueda fijar la unidad interna, pasar las tuberías y colocar la unidad exterior. No se recomienda instalar en ventanas o techos. Bien, y acá la imagen esta tiene un epígrafe que dice: un aire acondicionado split es uno de los sistemas de climatización más extendidos a nivel doméstico. Cuando hablamos de split nos referimos a la unidad interior de la instalación, que requiere también de una unidad exterior que se instala en la fachada o balcón de la vivienda para extraer el aire caliente afuera. ¿Sí? Split significa separado en inglés. Y 7. Para las unidades de aires acondicionados split se recomienda hacer mantenimiento de cada 4 a 6 meses, dependiendo de la frecuencia de uso. En ese sentido, también se recomienda al usuario realizar el mantenimiento con técnicos matriculados expertos en el manejo de estos sistemas. Acá dice: el mantenimiento regular de los equipos de aire acondicionado residenciales es la clave para lograr la máxima vida útil, además de cuidar la salud de sus residentes. ¿Sí?
Esto es importante. Uno como técnico tiene que promoverlo, no esperar que el cliente lo llame, porque el cliente te va a llamar cuando el aire ya no dé más de mugre, si literalmente ya directamente se haya dañado o esté tapado en tierra, pelusa, mugre. Uno le tiene que decir, por ejemplo, antes de que empiece la temporada de calor, que todos se enloquecen, vení el aire, cargámelo, no enfría, o fíjate que me lo instalaron. Antes de que pase todo eso, por ejemplo, en Argentina tenemos calor ya para octubre, noviembre, ¿sí? Noviembre, vamos a poner noviembre hasta enero, vamos a cortar la temporada de calor. Pongámosle de noviembre a enero. Bueno, vos ya en junio, julio, que no es la temporada alta, que no tenés tanto trabajo, le mandás un mensajito al cliente y le decís, mirá, ¿qué te parece si hacemos un mantenimiento para que cuando venga el calor y yo esté complicadísimo y no de abasto, vos no me llames y me digas que el aire no funciona? Le haces una limpieza, ahorrás energía en el consumo, mejorás la eficiencia y alargás la vida útil del equipo. Alargás vida útil del equipo. ¿Qué te parece? Bueno, uno, promocionarlo así. De hecho, hay muchos colegas que lo hacen. Bueno, esto es, ¿no? ¿Cómo se llama? El material de este blog. Ahora mismo vamos a hacer una captura de pantalla en vivo. Bueno, en realidad esto lo estoy grabando diferido. Ahí está. Y así queda en el video. Gracias a todos los que se suscriben, los que comentan, los que dan like. Quiero aprovechar también a mencionar algo acá. Cuando habla plano del sistema, plano del proyecto, ¿sí? Que lo puede hacer un ingeniero o un arquitecto. Yo les cuento una anécdota mía, ¿sí? Personal. Me llamó una vuelta un colega que vivía en una ciudad vecina, estaba por instalar, no me acuerdo si 7, 10, 12 aires, realmente pasó hace tiempo ya, hace bastantes años. Y me llama y me dice, che, Andrés, tengo que instalar, qué sé yo, vamos a poner 10 aires en tal edificio, un edificio muy importante, ¿sí? Todos split, todos del tipo split o mini split, así como los que se ve acá, unidad interior, unidad exterior. Tengo que pasar presupuesto, ya pasé, bla, 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 bueno, listo. Vamos, ya vi los equipos, los materiales, todo, bueno. Perfecto. Yo para ese entonces tenía mucha más experiencia que él, instalando split, instalando aires. Y ya había tenido inconvenientes también instalando equipos de aire, ¿no? Por falta de experiencia en su momento. Un mate. Y menos mal que me llamó porque era un proyecto muy grande, realmente era una remodelación de un edificio que aparte de tener valor histórico era importante el edificio en la ciudad, no lo voy a nombrar qué función, no, pero una función muy importante judicial, para que se den una idea. Y me llama, vamos, y bueno, y ahí más o menos los arquitectos nos explican, obviamente nos presentamos, yo me presento, no me conocían, bueno. Y le digo, che, mira, acá hay un problemita. Si vos haces lo que ellos te piden, vas a tener problemas y vas a quedar mal vos. Vos, así, señalo con el dedo. Aunque dicen que no hay que señalar que es de mala educación, le hago así, vos. No ellos. Ellos se van a borrar y el que va a quedar mal sos vos. Aparte, la gente no va a pasar, o los empleados de acá del edificio, tan grande, que son tantos, no van a decir, Pepito, el arquitecto, y Juancito, el arquitecto, y Jorgito, el arquitecto, hicieron las cosas mal, y el instalador no tiene la culpa porque siguió al pie de la letra lo que ellos le mandaron. Al que vieron poniendo los aires es a vos, y al que van a llamar es a vos, a ti, y te van a echar la culpa a ti. Los arquitectos puede que hagan esto, ¿sí? La de Pilato, me lavo las manos, chau. Y además, los arquitectos saben mucho de construcción, de diseño, o los ingenieros, pero no necesariamente saben de refrigeración, de funcionamiento. Hay cosas que, por ejemplo, están en el manual, ¿sí?
como la distancia entre unidades, o si yo tengo que colocar la unidad interior, tengo una distancia mínima con respecto al techo cielo raso, arriba, que tengo que respetar. Si tengo que colocar la unidad exterior, tengo una distancia mínima con respecto a la pared, no lo puedo colocar muy cerca. Hacia adelante lo mismo, hacia los costados lo mismo. En fin, hay cuestiones que tienen que ver con eso. Si ya excedo tantos metros me pide trampa de aceite, hay que tener en cuenta eso, atentos, ¿sí? Entonces, ahí vimos varios problemitas y los pudimos solucionar, ¿sí? Porque a veces los arquitectos o los ingenieros cuando hacen un plano no toman en cuenta ciertas cosas porque no saben el funcionamiento y no tienen por qué saberlo tampoco, no tienen por qué saber todo, nadie sabe todo. Yo no sé todo, por ejemplo, ¿sí? Si a mí me ponen a hacer, qué sé yo, otro oficio, y obviamente me voy a equivocar, voy a hacer desastre porque no sé, no lo estudié. Entonces, con respecto a los planos también, ¿no? A la hora de instalar a veces conviene respetar el plano, sí, 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 pero sobre todo respetar el manual de instalación que nos da el fabricante, porque ahí nos dice ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los aires inverter o los R22 viejos, pero sobre todo los 410 y los inverter que traen 410, te dicen que la unidad exterior tiene envasado el gas, ¿sí? El refrigerante viene envasado en la unidad exterior de fábrica y lo podéis liberar obviamente previa prueba de hermeticidad, vacío, todo lo que ya sabemos. Hasta 5 metros. Después son 20 gramos de refrigerante por metro extra. Y allí no te habla de presión, te habla de refrigerante gramos por metro extra, ¿sí? Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta porque te las dice el fabricante por algo y tal vez el arquitecto o el ingeniero no te las va a decir. Así que también está bueno, si uno no tiene mucha experiencia en el rubro, como hizo este muchacho, llamar a alguien que tenga más experiencia, ¿sí? Porque a veces estás solo, como me pasaba a mí, que no conocía tal vez mucha gente con experiencia, no sabía a quién recurrir y cometía errores. Y los cometí. Errores que hoy para mí son una tontera, son tonteras, son fáciles, hoy no los cometería, pero en su momento no tenía experiencia. La experiencia vale mucho, ¿sí? Porque una cosa es lo que pasa en los libros, en la teoría, y del dicho al hecho, como dice el dicho, valga la redundancia, hay un largo trecho, ¿sí? O a veces nos piden que hagamos cosas, pero después sabemos que a largo plazo no convienen. Bien, esto lo quería sumar con respecto al tema de los planos. Y bueno, a tener en cuenta, y lo del desagüe también, ¿no? El drenaje bien diseñado es muy importante, porque es muy, muy, muy molesto. Y aparte de ser molesto, ya pasa al hecho de que después empieza a juntar humedad, la humedad empieza a subir a las paredes, brota hacia adentro, o sea, genera un montón de problemas que después la culpa es del técnico, no del que diseñó tal vez ese balcón o ese techo, donde está la pared y a la vez sobre esa pared cae un techo, la unidad exterior drena en modo calor, ¿sí? O lo que sea. A veces el que lo diseñó no tiene la culpa, va a ser la culpa del instalador. Lamentablemente es así, ¿sí? El hilo se corta por lo más delgado a veces. Por eso está bueno estar atento y qué sé yo, te dicen, pasa este caño por acá, no, queda feo. Pásalo igual, no, yo no lo paso. Me pasó también una vuelta que en un frente había lajas, piedras lajas, ¿sí? Piedras lajas, carísimas, por lo menos acá en Argentina son caras. Y el dueño quería que rompa eso. Yo llego a tocar eso, se parte, o porcelanato lo mismo, se parte, ¿y quién lo paga después? Entonces piqué por otro lado, no le gustó, me dice, oh, ¿cómo vas a hacer esto? Porque lo llamábamos al dueño de la casa y no aparecía, y la señora estaba alquilando, la señora y el sobrino me habían llamado para instalar, estaban alquilando. Hasta que cae el dueño cuando yo ya había hecho por un costado un agujero y había salteado las lajas. Me dice, no, ¿cómo vas a picar ahí? Picar por el frente, bla, bla, bla. Aparte muy, muy maleducado, muy prepotente, muy agresivo, ¿no? Una persona realmente complicada, digamos, medio fea la forma de hablar. Pero ¿sabe qué pasa, señor? Que nos cansamos de llamarlo y yo no puedo estar todo el día esperando acá, y la señora me dio autorización. No, pero el dueño soy yo.
Y bueno, yo no sé esas cuestiones, señor, le digo, discúlpeme, pero yo me llaman para instalar, instalo, no le voy a estar pidiendo el título de propiedad, no le voy a estar preguntando al cliente, vos sos dueño, alquilás, está hipotecada, no está hipotecada. No, pero... Bueno, le digo, ¿y qué quiere que haga? A ver. No, por el frente, le digo, y las lajas, si se rompen, se parten, ¿quién las paga? Y al final le presté la mecha copa a un empleado del dueño y terminó picando la laja. ¿Qué pasa? Tuvo suerte, no se rajó, pero ha pasado muchas veces que con la mecha copa cortan el porcelanato, la laja y se parte, y la culpa es del instalador después. Porque el dueño de la casa o el que alquila te dice, sí, sí, hacelo, no hay problema. Y vos le aclarás del riesgo y después te dicen, si se rompe, te dicen, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Se entiende a dónde apunto? Entonces hay que tener cuidado. O por ahí te dicen, hacer esto así, pero queda feo, yo así, no sé si lo hago, ¿eh? No, hacerlo igual, no pasa nada. Y después te reclaman. ¿Y por qué? Porque te dicen, ¿cómo me vas a hacer eso? Mirá cómo quedó re feo. Así que bueno, a veces la experiencia suma mucho, ¿sí? No solo lo que está en los libros, que es importante estudiar, sino la experiencia. Bueno, ahora sí, si quedaron dudas, consultas, comentarios, saben que lo pueden dejar. No se olviden de dar like, suscribirse si no están suscritos, compartir el contenido. Está la opción super gracias si quieren apoyar más el canal. Como siempre digo, gracias por valorar mi trabajo, porque además de técnico soy profesor y este es mi trabajo, ¿sí? Gracias totales.